vamos a hacer una oración, nosotros los adultos, para pedirle a Dios que nos ayude a entender Dios su palabra. ¿Y hay algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo que le gustaría compartir? Si no, vamos a cerrar los ojos y le vamos a pedir a Dios que nos dirija. Cariñoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra, reunirnos, Padre, en familia, para adorarte. Te quiero pedir de que tú, Señor, estés en este lugar, en cada hogar, Padre, ayudándonos a poder concentrarnos y a poder entender y Padre, a poder recordar todo lo que estudiemos, y quiero que tú seas el que nos dé la clase y no yo. Padre, estate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien. La clase de hoy se trata sobre el juicio final. Oh, perdón. El juicio final. ¿Cómo va a ser el juicio? Porque todos nosotros sabemos de que va a haber un juicio donde seremos todos juzgados para ver si vamos al cielo o no. Entonces hoy vamos a estar estudiando qué es lo que dice la Biblia sobre el juicio, ¿sí? ¿Y en qué se basa el juicio? Y hay acá la lección número 10 que vamos a estudiar de la fe de Jesús. Esta lección es una lección en PDF que yo siempre la mando al grupo, ¿sí? Pero hoy vamos a entender que hay diferentes partes del juicio. El juicio con el que Dios nos va a juzgar para poder saber si vamos a ser salvos o no, ¿sí? ¿Cómo funcionará el juicio? En Eclesiastés 12:14 dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? ¿Sobre qué va a ser el juicio? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué va a traer Dios al juicio para juzgarnos? Sobre todas las cosas que hemos hecho, si son cosas buenas o son cosas malas. ¿Sí? Todo lo que hagamos van a ir al juicio. Estas cosas que hacemos puede ser que vaya en contra nuestra o a favor nuestro. Entonces tenemos que tratar de hacer las cosas bien para que Dios nos ayude, ¿sí? Entonces, y si por ejemplo tenemos un error, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone para que borre esa acción de este juicio, ¿sí? Para que no vaya a juicio. ¿Cuántos compadecerán ante el juicio? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba sobre lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿quiénes vamos a ir al juicio? ¿Quiénes vamos a ser juzgados? Acá dice que todos nosotros, toda la humanidad, hasta las personas que murieron, todos los que estamos vivos, todos vamos a comparecer ante el juicio de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos compadecerán ante el juicio? Todos vamos a ser juzgados por Dios. ¿A quién se le entregó el juicio? ¿Quién nos va a estar como juez, sí? Y vamos a ver, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? ¿Dios o Jesús? El que nos va a juzgar, Jesús. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién nos juzga? El Hijo. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Y vamos a ver qué dice en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. A ver. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Repitamos para los hermanos que recién se acaban de conectar. Entonces, estamos hablando de este juicio, que todos los seres humanos vamos a compadecer ante el juicio. ¿Y quién es el juez? El juez va a ser Dios, Jesús.
Dios dice que le da el juicio a Jesús, al Hijo, para que el que nos juzgue sea Jesús. ¿Y eso es bueno o es malo? La realidad la realidad es que eso es bueno porque Jesús sabe nuestras tentaciones, sabe nuestras tentaciones, dolores, sufrimientos. Jesús nos entiende porque estuvo acá como un ser humano, ¿sí? Entonces, Jesús es el que nos va a juzgar, todos vamos a tener que pasar por este juicio. Y acá dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, grandes y pequeños, muertos, niños y grandes, ¿sí? De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, te vas a pegar. Entonces, acá tenemos que entender una cosa. A ver. Acá todos vamos a compadecer en el juicio, ¿sí? Dice que hay unos libros que en el juicio se abren, y acá podemos ver una foto, se abre y están escritas todas nuestras obras, todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿dónde están registradas nuestras acciones? En los libros del cielo. En el cielo hay 2 libros, que ahora lo vamos a ver. 2 libros. Un libro que es un libro de las acciones, donde están toda la lista de cosas, dice Carolina, cosas buenas, cosas malas, todo lo que hago. Y hay otro libro que es el libro de la vida. Y en este libro de la vida está la lista de todas las personas que van a ser salvas, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo que dónde están registradas nuestras acciones en los libros en el cielo, ¿sí? ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes? Porque como en todo juicio tiene que haber un testigo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quiénes son los testigos en este juicio? Los ángeles, ¿sí? Los ángeles nos están en todo tiempo, están escuchándonos, están prestándonos atención, están anotando. Los ángeles en los libros, ¿qué estamos haciendo? Perdón, ¿quiénes son los testigos? Los testigos son los ángeles. ¿Y quién es el abogado? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el abogado? ¿Quién es el abogado? Jesucristo, Jesús es el juez y también es el abogado. Entonces, solo que en un momento Él está como nuestro abogado y se saca las vestiduras de abogado y va a ser juez. Se va a poner las vestiduras de juez para juzgarnos, ¿sí? ¿Y quién es el abogado? Jesucristo, el justo. ¿Por qué código seremos juzgados? Porque siempre hay una regla a seguir, sino cómo nos vamos a dirigir, cómo vamos a guiarnos. Si está bien algo o está mal, perdón. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todos somos libres de hacer la voluntad de Dios o no, ¿sí? A ver, un momento que... Entonces, todos vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Con una ley. ¿Y cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y Dios nos ha hecho perfectos. ¿Y qué significa esa perfección? La libertad. Cuando Dios nos hace perfectos y nos da libertad de elección. ¿Sí? ¿Y cuál será la sentencia? Veamos qué dice en Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesús venga en su gloria, miren acá, como un rey, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. No sé, los que estuvieron en la clase de niños, esto me hace acordar a la canción de la cabrita y de la ovejita. ¿Se acuerdan? Que yo pregunté y una nena dijo: yo quiero ser la ovejita. Claro, porque al final, en el juicio final, van a haber cabritas que van a ser la gente injusta, la que nunca le importó nada de Dios, o capaz que en algún momento fueron cristianos y se alejaron, sí, pero desobedientes, que son las cabritas, y del otro lado tenemos las ovejitas, los verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son los hijos de Dios? Los obedientes. ¿Y cuáles son los obedientes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, cuando venga Jesús, se sentará en el trono como rey, y acá lo vemos como rey, con todos sus ángeles alrededor, ¿no? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, toda la humanidad estará frente al juez, ¿sí? A Cristo, frente a Cristo. Y ahí serán apartados los buenos de los malos, ¿sí? Unos para ir al cielo y otros para morirse, ¿sí? Y entonces Jesús nos va a decir a los buenos: benditos de mi Padre, hijos míos, vengan al cielo, a este reino que he preparado para ustedes. Sí, desde la fundación del mundo, Dios ha preparado esto, este precioso lugar para que vivamos desde el principio. ¿Por qué? Y dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, cuando hemos sido buenas personas, pero también cuando hemos sido buenos hijos de Dios. Sí, cuando estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, los buenos, los hijos de Dios, responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Miren qué interesante. ¿Para quién se preparó el infierno? ¿Para quién se preparó ese fuego eterno? ¿Para los seres humanos? No. Dios no preparó el fuego para el ser humano, para nosotros. Dice que está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué pasa? El ser humano, nosotros decidimos: ¿queremos ir con nuestro Padre Dios o queremos acompañarlo al diablo? Nosotros decidimos, el fuego está para el diablo. Y hay gente que decide ir al diablo y dice: ¿qué me importa? Me voy con mi amigo el diablo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que decidir, ¿sí? Porque, y entonces, ¿qué pasa? Porque estos malos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, ¿sí? Entonces también ellos, los malos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué acá dice? Que los justos, y ya vimos cuál es la ley que hay que cumplir, la ley de Dios, los justos, los obedientes, ¿sí? Acá dice: ¿a dónde iremos? A la vida eterna, y los injustos al castigo eterno, ¿sí? Ojalá que todos podamos ser
ir a la vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sentencia? Dos cosas, salvación o perdición. Muy bien. Perdón, que justo moví esto. Ay, perdón. Que quise enmudecer esto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Los hermanos, están conectando más hermanos. Y ya, a ver. Muy bien. Entonces, porque Dios traerá, en Eclesiastés 12:14 dice así, porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que hacemos va a ser juzgado, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al sufrir injusticias, ¿cómo lo ayuda a saber que Dios juzga todo? A veces nosotros hay cosas que no las podemos controlar, alguna injusticia que nos da impotencia, pero tenemos que pensar que Dios juzga todo. Lo ponemos todo en las manos de Dios y Dios se va a encargar de vengarnos, ¿sí? Así que no tenemos que hacer una venganza propia, sino dejarlo en las manos de Dios. Hay algunas sugerencias para enfrentar el juicio con el amparo de Cristo. Hay dos sugerencias. Uno, creer y obedecer a Jesús. Y después, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud que tenemos que tener? Creer y obedecer a Jesús. Y dice así en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando obedecemos a Dios, y capaz que te equivocaste, pero si vas a Dios, ya hemos estudiado el tema del perdón, el tema de la salvación, ¿sí? Cuando nos arrepentimos de corazón, decidimos cambiar, Dios nos perdona. Y en ese libro que se escribió, Dios dice, tachado el error, tachado, lo borro con un liquid paper, lo borro completamente. Borra nuestros pecados, nos perdona, pero tenemos que reconocer el pecado y cambiar, ¿sí? Entonces, cuando nos volvemos hijos obedientes, nos volvemos una ovejita de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tenemos que creer, poner nuestra salvación en manos de Jesús, ¿sí? Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Nosotros como pecadores merecemos morir, pero cuando adoramos a Dios, nos ponemos en las manos de Dios, pedimos perdón, somos limpios por Cristo, y Jesús acá es quien nos intercede. Miren esta foto. Entonces pasamos de muerte a vida. Y si vemos acá, está Jesús, está acá un hombre, un ser humano como uno de nosotros, y el ángel abrió el libro y empieza a leer todo lo que esta persona hizo toda su vida, desde niño hasta adulto. Y Jesús nos perdona, pero si pedimos perdón, ahí Jesús muestra y dice, yo ya pagué, ya pidió perdón y yo ya le perdoné por mi sangre, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se encuentran ahí en ese libro cosas que no nos arrepentimos? Son juzgadas. Entonces, hoy en día tenemos que ponernos en comunión con Dios, a cuentas con Dios, pedirle a Dios que Dios nos perdone y también pedirle a Dios que nos ayude a recordar esos pecados que alguna vez capaz hicimos y no nos acordamos, y que Dios nos limpie, ¿sí? Y otra sugerencia, tenemos que temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Respetar a Dios y guardar sus mandamientos. El fin del discurso, el fin de todo el discurso oído es este. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo dijo el sabio Salomón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Temer a Dios, respetar a Dios y guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Que es la regla de conducta que tenemos, ¿sí? A ver. Después de haber leído, ¿sí? Y entendido, haber estudiado esta lección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tomar hoy una decisión personal. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro abogado. ¿Lo aceptás como tu abogado, como tu salvador? ¿Lo aceptás a Jesús? Esa es una decisión personal,
pero pueden dejar en el comentario, decir si acepto a Jesús o lo quieren decir, pero es una decisión personal aceptar a Jesús como nuestro abogado. Y deseamos ser fiel a Dios y respetar los mandamientos de Dios. Queremos guardar los mandamientos de Dios siendo hijos obedientes de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una cabra mal educada o una ovejita obediente? Tenemos que ser una ovejita obediente con ovejitas de nuestro pastor Jesús. Perdón. Y acá vemos en esta diapositiva que podemos dividir al juicio en 3 partes. Estamos hablando de este juicio que se lleva a cabo en el cielo. El juez, ¿quién es? Es Jesús. Pero también nuestro abogado también es Jesús. A ver. Pero tenemos que aprender esto, que el juicio tiene diferentes partes. Y resulta que este juicio, ¿por qué está dividido en diferentes partes? Bueno, la realidad que acá tenemos que identificar estas partes porque hay algunas partes que ya empezaron del juicio, otras partes que estamos ahora en el medio del juicio y la siguiente parte, gracias por la manito, y la siguiente parte que va a ser continuar el juicio. Entonces ahora lo vamos a describir. La Biblia nos habla que hay un juicio que ya empezó, ¿sí? Ya empezó y cuando venga Jesús va a ser la sentencia final, ¿sí? La condenación o la salvación, ¿sí? Pero al final. Las preguntas van a ser contestadas al final, si hay algunas preguntas, ahí tengo un corazoncito, las últimas preguntas vamos a tener, si hay alguna duda, al final. Bueno, entonces estamos viendo que va a haber un juicio investigador que ya empezó. Y sabemos proféticamente que ya empezó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, imagínense, cuando venga Jesús, ya nosotros vamos a haber sido juzgados. ¿Y cuándo fuimos juzgados? En este momento. En este momento. Entonces, cuando venga Jesús va a ser simplemente la sentencia final, la respuesta final. ¿Sí? Y entonces este juicio investigador, donde se nos está investigando todos nuestros actos, es antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Luego, cuando venga Jesús vamos a ir al cielo y la Biblia habla en Apocalipsis 20 que vamos a tener, va a haber un milenio, vamos a estar 1000 años en el cielo. ¿Y qué vamos a hacer esos 1000 años en el cielo? Vamos a tener el poder de juzgar a las personas malas, a los injustos que no fueron al cielo. ¿Se imaginan? Nosotros de jueces o de fiscales, ¿sí? Vamos a estar juzgando, ayudar a juzgar a esas personas que no se salvaron. Juicio comprobatorio. Y lo que yo una vez leí, que me parece importante comentarlo, no está en la Biblia, pero es como una ilustración para poder entender. Cuando venga Jesús, dice que va a haber en el cielo tipo una pantalla gigante. Y una pantalla gigante que cada uno va a poder ver sus actos, si son cosas buenas o son cosas malas, ¿sí? Y en estos actos, ahí vamos a poder ver, y la gente que no fue al cielo va a poder ver el momento en que rechazó la salvación, en el momento que dijo, no, gracias, no me interesa, en ese momento van a recordar todas sus obras, buenas y malas, toda una película en el cielo, como si fuese una pantalla gigante, van a ver todos los actos de su vida. Y ahí ellos mismos se van a dar cuenta y van a decir, por esto merezco, no merezco la salvación. Sí, cada uno se va a dar cuenta independientemente. Bueno, luego de esos 1000 años que estemos en el cielo, que lo hemos visto en las clases anteriores, ¿qué va a pasar? ¿Sí? En las clases anteriores hemos visto el tema de esto del milenio. Bueno, después de este milenio vamos a volver a la tierra y donde va a ser el juicio final, el juicio ejecutivo, ¿sí? Y en este juicio dice que esta ciudad del cielo va a descender a la tierra, vamos a volver nosotros los justos con Jesús y los malos se van a levantar a hacer guerra contra Dios. Y el diablo les va a decir, chicos, armemos la guerra contra Dios, que Dios viene, vamos a hacer la guerra. Porque somos más, porque imagínense, el pueblo que va a estar en el cielo, los justos vamos a ser menos los obedientes que los desobedientes. Entonces estos malvados van a querer hacer juicio en contra de Dios,
en contra de Jesús, que esto es el gran Armagedón, que lo deben haber escuchado, que es esa guerra que estos malvados quieren hacer en contra de Jesús. Y en ese momento se hace el juicio final y el juicio ejecutivo. ¿Y qué es? Los malvados se queman eternamente. Cuando habla eternamente, no es un fuego que van a estar quemándose y sufriendo, atormentados toda su vida. No, significa que van a morir para siempre, se mueren y quedan en el olvido. Si nunca más el pecado vuelve a entrar. Muy bien, entonces, para hacer un resumen, el juicio tiene 3 partes. Una parte que ya empezó, ¿sí? Que estamos siendo todos nosotros juzgados, los buenos. Entonces, ¿por qué los buenos? Los justos. ¿Por qué? Porque cuando viene Jesús, los justos van al cielo, entonces ya tienen que haber sido sentenciados justos, ¿sí? Declarados justos. Entonces vamos al cielo. Luego, cuando vamos al cielo, vamos a ayudar a juzgar a los malos, a los injustos que no fueron al cielo. Y luego, ¿sí? Estos son juzgados y cuando venimos a la tierra y Jesús viene, ¿sí? Va a ser este juicio ejecutivo, la sentencia final a los malos, ¿sí? En resumen, la realidad es que va a existir un juicio y todos vamos a comparecer en el juicio, ¿sí? Todas nuestras obras están registradas en un libro, que es el libro de las obras, que están en los cielos, ¿sí? Se escriben las cosas buenas y las cosas malas. Y hay otro libro, que es el libro de la vida, donde es una lista con los nombres de todas las personas justas. ¿Y cómo nos van a juzgar? Con una ley, la ley de Dios. ¿Y quién es el juez y es el abogado? Jesús. El tiempo del juicio. Acá en esto hay una partecita en la fe de Jesús que lo voy a leer. Daniel, en su profecía del capítulo 8, capítulo 14, establece que al final de los 2300 años, el santuario será purificado. Hay que entender algo. Acá yo estoy leyendo, hay una profecía en Daniel 8 que nos habla, es una profecía que nos habla de 2300 años y el santuario será purificado. ¿Qué significa esta profecía? Que la verdad es larga y no vamos a ir en detalle. Nos explica cuándo empieza este juicio investigador de Dios, ¿no? Y la realidad es que si seguimos esta profecía nos da que empezó en el año 1844. El santuario será purificado una vez al año, lo que implica una ceremonia de juicio, ¿sí? La Biblia explica que en el cielo está el verdadero santuario. La purificación de este santuario celestial no es otra cosa que el inicio del juicio investigador, el que comenzó al finalizar los años 2300 años, es decir, 1844. Capaz que ahora están diciendo, no entiendo nada. Esto de esta profecía. No se preocupen porque esto lo vamos a estudiar. En un par de semanas vamos a tener un tema que vamos a estudiar, el santuario celestial, el santuario terrenal, lo vamos a comparar con los judíos que tenían un santuario. Sí, vamos a ver cómo ocurre, cómo es este proceso de intercesión de Jesús por nuestros pecados. Y vamos a estudiar un poquito más sobre esta profecía más adelante, así que si no lo entendieron, no se preocupen, que fue simplemente un resumen. Y acá yo este cuadro que ya se los he presentado, este cuadro lo hice yo, pero me gustaría que lo analicemos un poquito. Y con esto ya casi estamos terminando, pero quiero que... muy bien, esto básicamente estamos viendo una línea cronológica. Al principio tenemos a Adán y Eva, después pasaron miles de años, ¿sí? Y 4000 años hasta que llegamos a Jesús. Jesús vino por primera vez, ¿sí? Y casi se están cumpliendo los 2000 años, ¿sí? Nosotros estamos hoy acá, hoy predicación del Evangelio, y muy pronto va a venir la segunda venida de Jesús, ¿sí? En esta segunda venida de Jesús va a haber una resurrección, que lo estudiamos en clases anteriores sobre la venida de Jesús. Y dijimos que va a haber una resurrección donde 2 grupos de personas van a resucitar.
Una que son los justos muertos, ¿sí? Las buenas personas que murieron esperando en Jesús y además van a resucitar los que traspasaron a Jesús. ¿Quiénes son los que traspasaron a Jesús? Esas personas que crucificaron a Jesús, que le pusieron la lanza en el costado a Jesús. Esas personas, sí, que crucificaron a Jesús, van a resucitar. ¿Para qué van a resucitar? Bueno, esas personas van a resucitar para que vean a Jesús viniendo como Rey de Reyes. Y ahí le van a decir, se van a querer morir. Decir, no lo puedo creer, que matamos a Jesús, que era el Rey del mundo, el Hijo de Dios. Y ahí se van a darse cuenta de su error, pero no van a poder cambiar su error porque ya no van a poder arrepentirse. ¿Sí? Bueno, en esta primera resurrección entonces van a haber dos grupos, los buenos y los que crucificaron a Jesús. ¿Qué pasa? Para que estos buenos sean declarados justos en este momento, en esta segunda venida de Jesús, es porque se los declara justos porque el juicio ya empezó. ¿Sí? Miren acá, esta línea violeta, ya empezó el juicio. Y acá, ¿cuándo empezó? En el año 1844 empezó el juicio. Luego, si acá ustedes ven, hay una línea verde que continúa desde ese año hasta la segunda resurrección. Antes explicamos que hay una primera resurrección y como hay una primera resurrección, también hay segunda resurrección. En esta segunda resurrección van a resucitar los malos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vimos que desde que acá en 1844 empezó el juicio, luego viene Jesús, nosotros estamos hoy acá en predicación del Evangelio, viene Jesús, vamos al cielo, ven el dibujo, ¿no? Vamos al cielo con Jesús y vivimos acá en el cielo por 1000 años, que es una ciudad preciosa que Dios está preparando para nosotros. Estaremos ahí 1000 años. Durante esos 1000 años vamos a estar juzgando a los injustos. ¿Y qué van a estar haciendo los injustos acá en la tierra? Van a estar muertos. Dice la Biblia que el diablo va a estar encadenado. ¿Y cómo es esto que va a estar encadenado? Yo ya se los dije, pero el diablo va a estar en cuarentena, se va a volver loco, no va a poder hacer daño a nadie. ¿Por qué? Porque van a estar todos muertos. Imagínense, a veces hay gente que hoy en día capaz que viven en un departamento, una cosita chiquita, y dicen, ay, me muero, no puedo estar acá, estamos casi un año encerrados con esta cuarentena, no puedo. Imagínense, el diablo va a estar 1000 años sin hacer nada, nada de nada, se va a volver loco, va a estar encadenado. Mientras tanto, van a estar muertos todos los malos, los injustos, y nosotros vamos a estar viviendo felices en el cielo por 1000 años. ¿Qué pasa luego de estos 1000 años? Luego de estos 1000 años, la Biblia nos dice... Luego de estos 1000 años, la Biblia nos dice que esta ciudad que está en el cielo, que la Biblia la nombra como la Nueva Jerusalén, esta ciudad Dios la va a transportar a la tierra. Cuando la transporta a la tierra, Jesús va a venir a la tierra y nosotros vamos a volver a la tierra, ¿sí? Ahora bien, si nosotros actualmente estamos esperando a Jesús por segunda vez, ¿sí? En esta primera resurrección. La Biblia no nos dice es la primera venida de Jesús, segunda venida de Jesús o tercera venida de Jesús. Así que capaz que nunca escuchaste esto de segunda venida de Jesús o tercera venida de Jesús. Pero la realidad la Biblia nos dice que Jesús viene, luego vamos al cielo 1000 años y luego de los 1000 años volvemos a la tierra para vivir eternamente para siempre como seres humanos. Pero bueno, acá cuando dice que Jesús viene, una vez más, es como una tercera venida de Jesús a la tierra, ¿sí? Quiero resaltar otra cosita. Cuando hablamos acá de esta segunda venida de Jesús, es el momento en que se lo llama que seremos arrebatados a encontrarnos con Jesús en las nubes, ¿sí? Bueno, luego que venga Jesús por tercera vez y esta ciudad venga acá a la tierra, que Jesús va a traer la ciudad del cielo, la transfiere a la tierra, vamos a vivir como seres humanos para siempre en la tierra, pero una vida perfecta,
sin pecado, sin tristeza, sin muerte, sin enfermedad, sin el cáncer, sin el resfrío, sin el dolor de columna, el dolor de rodilla, sin todos los malestares, sin anteojos. El que tiene 60 años no va a tener más 60 años. ¿Cuántos años va a tener? Va a tener 30 o 25, a la mejor edad. El ciego no va a ser ciego, el cojo no va a ser cojo, ¿sí? El sordo no va a ser sordo, va a escuchar, va a estar de director del coro, ¿sí? Lo que querramos, vamos a ser felices y vivir para siempre, felices sin pecado, ¿sí? Y bueno, y simplemente para resumir, a ver esto. Bueno, yo se los dije esto, el que quiere leerlo, esto lo del juicio, las diferentes etapas del juicio, la verdad es que la Biblia no te habla, yo acá les expliqué de estos 3 juicios, acá lo pueden leer, si ustedes quieren ir un poco más en detalle. Pero la realidad es que la Biblia no te dice con el nombre de juicio investigador, o juicio comprobatorio, o juicio ejecutivo, no lo dice la Biblia con esos nombres, ¿sí? Simplemente se les ha puesto ese nombre para poder identificarlos, pero bueno, la Biblia nos habla de un juicio y está en Apocalipsis 20, el tema del juicio. Y yo este videito se los he mostrado, pero es muy lindo, así que se los voy a mostrar. Otra vez, nosotros cuando oramos, ¿sí? Imagínense, estamos acá en Sudamérica. En Sudamérica y somos una familia o capaz de estar solo. Y oramos. Oramos a Dios y nuestra oración ¿a dónde va? Al cielo, a que Jesús recibe nuestras oraciones, va al cielo como un humo. ¿Y quién está en el cielo? Jesús recibe nuestras oraciones y cuando nos equivocamos, tenemos un error y le pedimos a Dios, le decimos, Dios, perdóname, y le pedimos perdón, hay que pedir un perdón genuino a Dios y odiar eso malo que hiciste. Cualquiera se puede equivocar, todos somos pecadores, todos estamos condenados a muerte. No hay nadie mejor que otro. No, todos somos iguales, todos somos pecadores y todos somos malos. ¿Sí? Todos somos malos. Yo no soy buena, vos no sos bueno. No, nadie. Todos somos malos. Pero cuando le pedimos a Dios perdón, si hicimos algo malo y odiamos eso malo, ¿sí? Y realmente nos arrepentimos, decimos, pucha, ¿cómo hice esto? No lo voy a hacer más, perdóname, Señor. Y realmente te arrepentís y decidís cambiar, cuando decís, bueno, hice todo mal, ahora cambio, porque cuando tenemos una vida con Jesús, tenemos que hacer un cambio. Es un antes y un después. No sos más ese persona pecadora, que somos como muertos andantes, con pecados, que no nos importa nada porque total estamos muertos. No, no. Ahora somos una nueva persona, renovada, llena de felicidad, alegría, paz. Esa paz que no te lo va a dar un ser humano, te la da solamente Dios. Cuando pones tu vida en las manos de Dios, Dios es el que te da alegría, el que llena tu vida, el que llena tu corazón. Aunque podés tener 1000 problemas, Jesús está con vos y Jesús te da esa alegría. Entonces, ¿qué pasa? Nos arrepentimos, decidimos cambiar. Solos no podemos cambiar. No, no podemos cambiar porque todos somos pecadores y nos gusta pecar. Sí, nos gusta pecar, nos gusta dar riendas sueltas a nuestro mal carácter, nos gusta responder mal, nos gusta hacer lo que queremos. Nos gusta, sí, porque nadie nos va a decir, no, a mí me encanta portarme bien. No, no, no. Nos gusta portarnos mal y por nosotros mismos no podemos cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Le vamos a pedir, Dios, toma mi vida, toma mi voluntad. Yo me porto mal, yo tengo mal carácter, no tengo paciencia, yo respondo mal, yo miro mal, yo soy chismosa, me gusta el chisme, me gusta que la vecina me cuente todas las noticias del barrio y me gusta contarlas a mi otra vecina. Y me gusta también agregar un poquito más para que parezca más entretenida la charla, más emocionante mi historia. Y nos gusta el pecado, ¿sí? Entonces le tenemos que pedir, Dios, toma esto que me gusta, pero está mal, cámbiame y ayúdame a ser una buena persona, a poder responder bien, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús dice, muy bien,
te arrepentiste, yo te voy a ayudar, hijo mío, a cambiar. Y te voy a perdonar, y te voy a limpiar, y voy a ir al cielo, y le voy a decir a mi Padre, a Dios, Padre, mira, acá morí por el pecado de este ser humano, porque Jesús murió en la cruz y su sangre nos limpia. Entonces Jesús va, se presenta a Dios y dice, Padre, le tenemos que perdonar a Carolina, le tenemos que perdonar a Pepito, le tenemos que perdonar no quiero decir ningún nombre de ustedes, a ver, le vamos a perdonar a Adolfo, creo que no hay ningún Adolfo, ¿sí? Le vamos a perdonar y Jesús se presenta ante Dios y muestra sus manos. Y al mostrar sus manos, muestra sus heridas que derramó su sangre por nosotros y nos perdona. Y vamos a mirar esto, ¿qué pasa cuando oramos, nos arrepentimos y le pedimos que Dios nos cambie? Nuestra oración va al cielo. Miren las manos de Jesús, heridas, se presenta en el trono de Dios y Él intercede por nosotros. Y ya este video lo hemos hecho y me acuerdo que uno de los nenes me preguntó estas piedritas. Muy bien. Me encanta este video. Muy bien. Y hoy el mensaje es este: no permitas que ningún pecado nos separe de Dios. No vale la pena nada, ningún placer que tengamos, porque nos gusta el pecado, nada vale la pena, ¿sí? Para poner en juego nuestra salvación. El juicio ya empezó, no es que ya en algún momento va a venir el juicio, no, el juicio ya empezó y estamos siendo juzgados. Hoy es el momento que vos y yo tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. Y no te vayas a confesar a un ser humano, que también el ser humano, todos somos pecadores, porque todos somos pecadores y todos somos malos. Entonces, ¿a quién tenemos que confesar nuestros pecados? Al único que puede interceder por nosotros en el cielo, a Jesús. Entonces vamos, confesamos nuestros pecados y le decimos, Jesús, Jesús, estuviste acá en la tierra, viviste como yo, sabes todas las tentaciones que tengo, sabes los sufrimientos, sabes que me da bronca esto, sabes que hago esto, perdón, no lo quiero hacer. Dios, ayúdame. Jesús, ponete en mi lugar, me conoces, porque Jesús nos conoce, sí, y Él es el que se pone en nuestro lugar. Y porque se pone en el lugar nuestro, y es el único que tomó realmente nuestro lugar para interceder por nosotros en la cruz, porque ¿quién tenía que morir? ¿Jesús o yo? Yo tenía que morir, pero Jesús tomó nuestro lugar, es el único que puede interceder y hacernos de puente hacia Dios, ¿sí? Es por eso que tenemos que confesar directamente a Dios nuestros pecados y decirle, Dios, perdóname. Si capaz te hiciste un error contra tu ser humano, contra tu amigo, tu hermano, tu hijo, tu padre, tu esposo, ¿sí? Si te portaste mal con tu prójimo, con tu ser amado, porque a veces nos portamos mal, más con quién, con el vecino, no, con el vecino trato de portarme bien, que digan que soy una buena vecina, qué buena vecina, pero ¿con quién me porto mal? Claro, me porto mal con mi familiar, con mi novio, mi novia, con mi pariente, con mi amiga, sí, porque total que me importa, total sé que mi amigo me perdona, mi mamá me perdona porque no le queda otra, ¿sí? Entonces, ¿con quién nos portamos mal? Sí, con la gente que tenemos al lado. Entonces, esa gente que tenemos al lado, nuestros seres queridos, que son de última los que más importan, andá, abrazá a esa persona, decirle, perdóname, me equivoqué. A veces tenemos que sacar todo el orgullo, y capaz que nosotros mismos pensamos, no, pero fue la culpa del otro. Pero saquemos todo, ¿sí? Saquémonos la mochila y pidámosle perdón a ese ser amado que tenemos. Y pensemos, Jesús nos perdona, hay que perdonar al otro. Y si yo me equivoqué, también reconocer, decirle, perdón, te respondí mal, te dije algo mal, perdón. Pedir perdón, ¿sí? Y ser sinceros con nosotros mismos y también con nuestro prójimo. Y también pedirle perdón a Dios. Hoy es el día, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si nuestro corazón seguirá latiendo mañana. Hoy
es el día. Y hay que pedirle a Dios para que nos ayude a recordar esos pecados olvidados que no nos acordamos, ¿sí? O capaz que actuamos sin darnos cuenta, porque a veces actuamos y no nos damos cuenta, ¿sí? Perdonemos y seamos perdonados para estar a cuentas con Dios. Y con esto vamos a terminar la clase, a que no se haga muy tarde. Gracias por estar todos, somos bastantes. ¿Hay algún pedido de oración? ¿Algo antes de terminar la clase? Muy bien, gracias por estar. Gracias Saraí, gracias José, gracias Vane y toda la familia Jara. También tenemos al hermano Martín. Primera vez, hermano Martín, que te estás conectando, no te había visto nada antes. Bienvenido al hermano Martín. Hoy ha sido la 10ª clase. Es una lección, voy a hacer muy bien. ¿Quién está ahí? Con tu Biblia, hermano, muy bien. Bueno, la realidad es que son 20 lecciones, pero dentro de las 20 lecciones yo también voy a estar incluyendo, ya vamos por la 10ª lección, pero voy a incluir material complementario, clases complementarias para poder entender estas clases básicas también. Gracias al hermano Maxwell, a Josué, que siempre está conectado, a Ramón, y también por toda la familia Jara de Santiago, que estuvieron en las 2 clases, gracias Vane, y bueno, acá... el hermano Martín, no sé si está en el grupo, voy a estar mandando las cosas a alguno de los grupos, no sé en qué grupo está el hermano. Estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Sí, en el de WhatsApp? ¿Cuál es el grupo? Sí. Pues no recuerdo cuál, pero no me invitó en un grupo y ahí estoy. Ah, muy bien, hermano, sí, porque tengo como, no sé, como 4 grupos. Después me escribís un mensajito. Soy ministro de la palabra de Dios, estuve en Denver ministrando la palabra de Dios mucho tiempo. Muy bien, hermano Martín. Daba clases de Biblia y aquí estamos, ahorita estoy escuchando con ustedes. Excelente, bienvenido y me alegro que te estés conectado, sí, así también todos aprendemos de todo, pero todo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Así es, amén. Muy bien. Bueno, y acá veo que hay un pedido de oración por su salud del hermano Josué, así que vamos a estar orando por el hermano Josué, y no sé si hay algún pedido más. Sí, Vane. Sí, que queríamos pedir de favor un pedido de oración por nuestro amigo Jorge, que tuvo un accidente y puede perder su ojo, pero pues no queremos que eso pase. Claro. Sí, también, muy bien. Sí, también me acuerdo de hoy, esta semana, Vanessa le picó un alacrán, ¿no? Estuvimos muy preocupados por ella, porque le tuvieron que poner, estuvo en el hospital, así que agradecer a Dios que estás bien, ¿no? Contanos, ¿cómo estás? Sí, todo bien, nomás estuve unas horas en el hospital, pero ya pasó todo. Nada más, mi papá todas las veces me dice que pida por algo, pero a mí me da pena porque es por mí. Estoy esperando, voy a hacerme unos estudios para que el doctor me diga si soy candidata a una prótesis de tobillo o en su defecto a que me pongan injerto en mi articulación. Entonces mi papá siempre me dice, pide por tu cartílago. Mi papá tiene mucha fe, pero a mí me da pena pedir por mí misma. ¿Sabes qué? Tenemos que poner todas las cosas en las manos de Dios. Y Dios es el que hace los milagros según su voluntad. Y yo acá ya te he contado, creo que lo has escuchado, yo tengo a mi mamá que estuvo paralítica en un accidente de auto. ¿Y qué pasó en el accidente de auto? La columna se quebró, la cervical, y Dios hizo un milagro. Los médicos dijeron, nunca más va a caminar, las piernas ya no sirven, la columna, todo está ahí, más fuerte que un tobillo. Y Dios hizo un milagro, ahora camina. Y para vos, el tobillo,
te sirve, ¿no? Porque sos joven y hay que pedirle a Dios, hay que ponerlo en las manos de Dios, que ojalá, ¿no? Se pueda ver un tratamiento para ayudarte. Vamos a pedir también por Jorge, por la salud de Vanessa, gracias porque del alacrán te curaste, por Josué, por la salud de Josué. Muy bien, vamos a hacer, cerrar los ojos para poder orar. También vamos a pedir por la hermana Eugenia, por su salud, que no me olvido. Ahí la hermana Eugenia la veo. Vamos a pedir porque ella tiene diabetes, ¿sí? Por su salud, también por el hermano Francisco. Muy bien, vamos a cerrar los ojos para orar. Muy bien, ahí la gente que está hablando en el chat, vamos a hablar sobre ese tema que están charlando en el chat muy pronto en una clase, creo que son 3 o 4 clases tenemos ese tema. Muy bien, cerremos los ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar en esta reunión, de poder estar aprendiendo más de tu palabra. Y Padre, también te quiero pedir por estas aflicciones que tenemos como seres humanos, por la salud del hermano Josué, también su familia, Padre, por su vida espiritual. Padre, también te quiero pedir por Jorge, que tuvo un accidente. Padre, suple sus necesidades, dale una oportunidad más. Te pido por su ojo, que restablezca su salud. Y Padre, te quiero pedir por la salud de Vanessa, por su tobillo, que ella necesita estar bien, Padre, y tú eres el médico de los médicos, el dueño de los milagros, el único que hace milagros, Padre. Y sabemos que nuestras aflicciones te afligen y nuestras alegrías te alegran, y por eso, Padre, te suplicamos, Padre, que tú dirijas todo esto, también por la salud de la hermana Eugenia, por Héctor, por su familia, su esposa. Padre, también gracias porque está el hermano Martín acá en la reunión, por José, también por Araí, Padre, por su vida espiritual, que ella se está conectando siempre. Te quiero pedir, Padre, que tú seas nuestro Padre, nuestro Madre, nuestro Salvador, todo, Padre, para nosotros y llena nuestra vida. Quédate con nosotros, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, Señor, también te quiero pedir, porque ya somos muchos, no me acuerdo, te quiero pedir, Padre, por Ramón, por su vida espiritual, porque tú, Señor, sigas con él, bendiciendo su vida, también por la hermana Elda, no sé si sigue conectada, por Jonah, por Angélica, por Omar, que van a estar mirando esta clase, también por los hermanos en Facebook, que probablemente están haciendo pedidos de oración, yo sé que siempre escriben. Padre, suple toda y responde esas oraciones, y también, Padre, te pido por Fernando. Señor, por algún motivo hoy está acá, que está conectado, y te suplico, Padre, por su vida espiritual y por todos los planes que él puede llegar a tener, que él se tome de tu mano. Padre, quédate con cada uno de los presentes, no sé si me estoy olvidando de alguien más. También, Padre, por la hermana Beatriz, que está conectada, que se conectó, y también por la hermana Elda y todos los que estamos presentes, que seguro me estoy olvidando de alguno. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no sé si me olvidé de alguien más. Vamos a terminar esta reunión y les vamos a mandar les mando un beso a cada uno de ustedes, y espero que tengan una linda semana, un lindo fin de semana tomados de la mano de Jesús. Muy bien, los espero la clase que viene. Vamos a tener clase de niños, y estas clases van a ser subidas a YouTube. Después comparto el link. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me escriben por privado, así podemos responder las preguntas. ¿Sí? Les mando un beso y muchas bendiciones. Gracias, Saraí. Saludos a todos. Un besito. Gracias, Martín. La familia Jara de Santiago, Beatriz, gracias Pepe, gracias Ramón, gracias Josué, gracias José por estar conectados, besotes.